Porque el turismo cede el relevo al sector público en el crecimiento de la economía de Canarias para este 2018. La economía canaria va a ralentizar un tanto su crecimiento en este año hasta un 2,5% del Producto Interior Bruto frente a un 3,3% de 2017. Y el avance pues va a ser liderado en esta ocasión por el sector público, porque se estanca el turismo a causa de la recuperación de los destinos competidores. Son los datos que aportaba la COE de Tenerife en su informe de coyuntura económica. Anticipa que en este 2018 se crearán 20.000 empleos frente a los 40.000 del año anterior. Ya les decimos, son solo algunos de los datos que desvelaba ese informe que ha hecho público ya la COE de Tenerife. Vamos a profundizar en estos datos porque hay muchos datos interesantes para Canarias. Vamos a hacerlo con José Carlos Francisco, que es presidente precisamente de la COE de Tenerife y que ya nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal, señor Francisco? Bienvenido. Muy bien, muy buenos días. Decimos que los datos del año pasado y estos que se nos presentan para ahora no son malos, pese a todo, aunque anuncian una cierta ralentización. ¿Eso cómo se traduce para que la gente lo entienda? Bueno, lo que hay que decir es que llevamos 3 años que afortunadamente estamos poco a poco saliendo de la profundísima crisis que vivimos, ¿no? A partir del 2008 más o menos hasta el año 14 como mínimo tuvimos una crisis muy profunda que deterioró la economía y la sociedad canaria de forma importante. El año pasado, o sea, el año 17 fue un año magnífico. Se crearon 40.000 empleos nuevos a tiempo completo y probablemente se creció por encima del 3%, ¿no? Este año vamos a crear también empleo, pero 20.000, que es una cifra históricamente buena, es razonable para la economía canaria. Vamos a crecer por debajo del 3%, pero que 2,5% sigue siendo una cifra a largo plazo buena. Y consiguientemente yo creo que podemos decir que afortunadamente el ciclo de crecimiento continúa, ¿no? La cuestión está en cuáles son los factores, como decías antes, que contribuyen a ese crecimiento, que es más moderado, pero sigue siendo crecimiento. Y lo que está claro es que el turismo ha servido de motor económico, es lo que han reflejado claramente los datos de 2017, y ahora veremos de los matices para 2018, ¿no? Bueno, es que el turismo hay que entender que el turismo extranjero, sobre todo, batió récord en el año 14, el año 15, el año 16 y el año 17. Una sucesión de récord, ¿no? Esto tiene que ver con que el desempeño de Canarias ha sido bueno, pero tiene que ver mucho con los destinos competidores que, como sabemos todos, Túnez, Turquía, Egipto, etcétera, han tenido problemas importantes y muchos turistas se derivaron aquí. Ese proceso empieza poco a poco a cambiar y es previsible, sobre todo por el número de vuelos que los touroperadores están ya desviando a estos países que he comentado antes del norte de África. Hace pensar que sobre todo en el segundo semestre del año 18 pues tendremos una pequeña disminución a nuestro entender de turistas extranjeros. Es cierto que todavía los turistas españoles peninsulares tienen un margen todavía para aumentar, pero en cualquier caso lo importante del informe es que dice el turismo seguirá siendo la base de la economía canaria, pero para el año 18 no va a ser la locomotora. Claro, y hay otros indicadores que han llamado la atención en cuanto a lo que ha significado para un indicador de cómo va la economía bien, por ejemplo, el aumento de la energía eléctrica, de la demanda. Eso también son indicadores que marcan por cómo va la economía. Sí, nosotros tenemos en cuenta lo que llamamos los indicadores de coyuntura, que por ejemplo son el consumo de cemento, nos da una idea de cómo va la construcción, la demanda eléctrica nos da una idea de cómo va el consumo de familias y de empresas, en fin, son indicadores, incluso las matriculaciones de vehículos, la venta de automóviles también, que ha ido bien. En fin, todos esos son indicadores importantes. Nos preocupa, que estoy viendo unas imágenes de vivienda, nos preocupa y es un estudio que queremos hacer en el futuro, que creemos que empieza a haber un déficit de vivienda en las islas. Lo queremos estudiar, pero estamos preocupados con la vivienda. Y el sector de la construcción, ya que hablamos de vivienda, hablaba de que ese indicador en cuanto a la demanda de cemento pues ha aumentado, también los visados de dirección de obra, esto todo pues indica que se va moviendo algo en un sector que fue tan damnificado por la crisis. Sí, la construcción, para que nos hagamos una idea, perdió 100.000 empleos
la crisis, ¿no? Es verdad que venía de una época exuberante, pero perder 100.000 empleos en una economía como la nuestra es brutal. Los está poco a poco, ahora están 44.000 más o menos, poco a poco va recuperando. Pensamos que el año 18 la obra pública tiene que ser muy importante. Esperemos que se liciten porque hay dinero, presupuestariamente hay dinero para que la obra pública se mueva. La rehabilitación de vivienda y hotelera va a continuar y nos gustaría que la vivienda nueva se moviera más, pero mucho nos tememos que todavía en el año 18 eso no va a ocurrir. Hablaba antes de una de las conclusiones fundamentales de este informe, es que va a ser el sector público el que tome el relevo al turismo como pues el sector que sea más pujante. ¿Esto qué significa también? Bueno, básicamente que en los últimos 3 años el turismo, el crecimiento que hemos tenido, básicamente lo ha aportado el sector turístico con los crecimientos que ha tenido. Este año esperamos que eso no sea así, el turismo va a seguir bien, pero no esperamos que crezca. Consiguientemente, el nuevo crecimiento tendrá que venir de otros factores. Y el primero que aparece es el sector público, tanto por el lado del consumo, es decir, va a tener más personal, va a pagar, aunque sea un poquito más de sueldos, va a comprar más bienes y servicios, etcétera, va a hacer más contrataciones y además va a hacer más inversiones. No olvidemos que ahora los que están en récord es el presupuesto de la comunidad autónoma, el presupuesto de los cabildos e incluso la mayoría de los ayuntamientos tiene una situación saneada. Consiguientemente, la inversión y el consumo público nos parece que van a ser los factores que van a empujar de la economía en el año 18. Y se creará empleo, ya hablaba de que será menos el empleo que se cree, pero esta tendencia continúa y que se puede ser relativamente optimista en Canarias. Bueno, vamos a generar, según nuestras estimaciones, 20.000 empleos nuevos. Es bastante menos que el año pasado, pero es una buena cifra histórica, ¿no? Es razonable, un crecimiento de 20.000-25.000 empleos nuevos en Canarias está bastante bien. Desgraciadamente el paro va a bajar, pero va a continuar muy cerca del 20%, que siguen siendo cifras desde el punto de vista comparado enormemente malas, es decir, que desgraciadamente tendremos que seguir varios años con crecimiento de la economía para poder reducir el desempleo de forma significativa. Hay un dato muy curioso en Canarias y es que en este momento, a 31 de diciembre del año pasado o ahora, están trabajando en Canarias casi tanta gente como cuanto más gente hemos trabajado en Canarias, que fue en el año 2007. Y ahora estamos trabajando casi tantas personas como el 2007. Sin embargo, en el 2007 teníamos un 11% de paro y ahora tenemos casi un 22% en el momento actual. ¿Qué ha pasado? Pues que sigue habiendo inmigración positiva, o sea, hay un crecimiento demográfico producto básicamente de la inmigración que hace que a pesar de que tenemos tanta gente empleada como nuestro máximo histórico, tenemos el doble de paro que teníamos en ese momento, ¿no? Y es por este crecimiento de la población que ya digo que no es demográfica nuestra, porque hemos bajado la tasa de natalidad de manera importante también los canarios, sino es inmigración positiva. Lo que sí ha cambiado, le quería apuntar, es el tipo de trabajo que se está creando. Ya indican los sindicatos que el tipo de trabajo en muchas ocasiones es muy temporal. Esa estacionalidad también marca el tipo de empleos que se van a crear. Nosotros creemos que ese es un discurso de los primeros años de salida de la crisis, donde efectivamente se hizo un uso importante de los contratos temporales o los contratos a tiempo parcial, a jornada reducida, etcétera, ¿no? Que gracias a Dios la salida de la crisis nos ayudó mucho. En este momento ya la mayoría de los contratos están siendo indefinidos. Claro, esto tiene que ver porque el empresario toma confianza en que el repunte del ciclo económico no es pasajero, sino que va a durar un tiempo y por consiguiente ya ve que la necesidad de sus empleados es a más largo plazo y se están incrementando. El año pasado se incrementaron mucho los contratos indefinidos. Lo que sí han señalado, además, no solo en este boletín, sino en otras intervenciones de la COE, es la importancia de seguir fortaleciendo la actividad empresarial, ¿no? Hombre,
ya sabes que el empresario es vamos a decir, una profesión, entre comillas, que anda valorada en nuestro país un poquito mejor que los periodistas, o un poquito peor que los periodistas y un poco mejor que los políticos. O sea que ahí estamos, en medio. Pero sin embargo, en una sociedad los empresarios son fundamentales porque son los que crean empleo. Los que tienen una idea o ven una oportunidad de negocio y al verla necesitan contratar personas, y esto es básico. O sea, el empleo, aquí hay los empresarios, se puede hacer tres cosas: o irte a trabajar al sector público, que ya tenemos un nivel de trabajadores en el sector público muy alto, trabajar para un privado, un empresario privado, o ser autónomo, que está aumentando y ha aumentado mucho también en las islas en los últimos años, ¿no? Es decir, las personas que ni quieren o no pueden trabajar en el sector público, ni quieren trabajar para otro, y crean su propio negocio, y al final ese es el germen de un nuevo empresario, ¿no? Con lo cual los autónomos para nosotros son fundamentales porque creemos que son la cantera de los empresarios futuros, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar con estos datos que no son malos del todo, que auguran, bueno, un crecimiento que es un poco más contenido para este año e incluso creación de empleo. José Carlos Francisco, que es presidente de la COE de Tenerife, gracias por atendernos esta mañana un día más. Buenos días. A ustedes, muy buenos días.